Lo han vuelto a hacer, dice Pedro Sánchez. No, no lo han vuelto a hacer. Tú sí lo has vuelto a hacer al meter en el mismo paquete la subida de las pensiones con otras cuestiones que no tienen ninguna relación con este tema. Pero como sabías que no lo iban a aprobar el Congreso, pues quiso meterles un gol. Pero no ha colado, aunque la masa borreguil culpará de que no se suban las pensiones a la derecha y a la ultraderecha. Por lo visto se olvida que en cumplimiento del Pacto de Toledo las pensiones obligatoriamente se tienen que subir según el IPC. Lo han vuelto a hacer. Otra vez el Partido Popular toma como rehenes a los jubilados y jubiladas de nuestro país, votando en contra de sus intereses de más de 10 millones de pensionistas. Ya lo hizo en 2013, cuando congeló las pensiones desvinculándolas de la evolución de los precios. Lo volvió a repetir en el año 2021, cuando adaptamos la revalorización de las pensiones conforme al IPC, y ha votado en contra en las 4 actualizaciones posteriores. El año pasado quiso hacerlo, pero la presión social le hizo rectificar finalmente. Quizás pienses que a ti esto no te afecta directamente, pero piensa en tu abuelo, en tu abuela, quizá en tu madre, en tu padre, que podría perder más de 500 euros al año. Es de justicia que quienes han dedicado su vida a construir este país tengan pensiones dignas. Pero os puedo asegurar una cosa, frente a quienes bloquean los avances, vamos a pelear para que las pensiones sigan subiendo y proteger así la dignidad de nuestros mayores. El vicepresidente del PP, Juan Bravo, lo explica claramente. Perdona, tú eres del PP, ¿no? Sí. De esos que están en contra de las pensiones. ¿Te refieres al decreto ómnibus? No, me refiero a que habéis votado en contra de la revalorización de las pensiones. Sí, a la trampa del gobierno. ¿Cómo? A mí no me líes, ¿eh? ¿Tienes un minuto? Pasa y te cuento la realidad. Bueno, vale, pero no intentes convencerme. A ver, ¿qué es eso de ómnibus? Un decreto ómnibus es una norma que recoge varias medidas o reformas en un solo texto y se vota una sola vez. En concreto, este decreto lleva más de 21 medidas diferentes. Ya, pero entiendo que serán todas de una misma materia. Ahí está la trampa. El gobierno pretende mezclar y poner en la misma votación cuestiones que favorecen a los ocupas con la revalorización de las pensiones. Bueno, pero entonces, ¿estáis de acuerdo o no con las pensiones? Sí a las pensiones y los pensionistas, no a los ocupas. Ya, bueno, ¿y cuál es vuestra solución? Facilísima, hay 2 opciones. El gobierno puede aprobar el decreto ley solo con la revalorización de las pensiones o coger nuestra proposición de ley y permitir que se apruebe. Nada de utilizar a los pensionistas como rehenes ni como chantaje. Y todos los partidos votaremos a favor de esa revalorización. ¿Por qué creéis que no lo iban a separar? Porque sin trampa se les cae el titular. Pues ahora que me lo has explicado entiendo mejor vuestra posición. Pues si nos sigues, seguro que nos vas a comprender y apoyar muchas más propuestas de las que te imaginas. En el mismo sentido se posiciona el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Hola, me acerco por aquí porque Pedro Sánchez os está mintiendo. En realidad no es nada nuevo, lo hace con frecuencia y sobre muchas cosas, pero esta es especialmente burda. Hoy os está contando que el Partido Popular, junto con la mayoría de los grupos del Congreso, estamos en contra de subir las pensiones. Es falso. Desde el pasado mes de noviembre está registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley del Partido Popular para revalorizarlas y para hacerlo además de forma automática. Hoy mismo hemos vuelto a registrar la misma iniciativa para garantizar la revalorización automática de las pensiones. ¿Qué ha hecho el gobierno? Pues mezclar esto con muchos otros asuntos en un decreto paraguas que, si se aprobase, le permitiría gobernar otro año más sin presupuestos generales del Estado. Así se incluye en ese decreto paraguas, entre otras cosas, dar carta de legalidad a las miles de inquiocupaciones que se producen cada año en nuestro país. Se calcula que llevamos ya unas 80.000. Es decir, hay 80.000 arrendadores, bastantes de ellos pensionistas, que no cobran la renta de sus alquileres y que el gobierno les deja solos. Evidentemente este chantaje no lo hemos aceptado. A favor de las pensiones sí, pero la ocupación no. Lo que tiene que hacer el gobierno es traer a la Cámara un decreto limpio que se limita a revalorizar las pensiones y punto. Si realmente le preocupan los mayores, lo podríamos hacer mañana mismo. Lo que nosotros no vamos a aceptar es hacerle elegir a los mayores entre su casa o su pensión,
porque nosotros creemos que tienen derecho a las dos cosas. Por cierto, sé que los jóvenes también están preocupados por las suyas, por sus pensiones. También las garantizaremos, no os quepa duda. Pronto hablaremos en detalle de ello. Y esta es la opinión de Santiago Abascal, el presidente de Vox. Hemos asistido a la caída de ese decreto ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones, también por el voto en contra de su partido. ¿Qué les diría ahora a los pensionistas? Pues yo le diría a los pensionistas que lo peor que le puede pasar a un país es padecer un gobierno de delincuentes y un gobierno de mafiosos y tramposos, porque hay que ser verdaderamente muy delincuente y muy mal nacido para llevar en un decreto la defensa de los ocupas y a la vez la revalorización de las pensiones, y hacer que los diputados que tengan que votar a favor de la subida de las pensiones, a la vez con ese voto estén votando a favor de proteger a los ocupas. Nosotros queremos leyes y medidas que beneficien a los pensionistas, que beneficien también la subida de salarios, que signifiquen también las rebajas fiscales y el fin del gasto político brutal que hay en España. Estamos planteando medidas para que se reduzca el número de diputados en los parlamentos regionales, mientras que el PP y el PSOE pactan para que aumenten, como por ejemplo acaban de hacer en Castilla-La Mancha, pero en eso estamos absolutamente solos. Entonces, cuando esas medidas lleguen individualmente, nosotros las apoyaremos, pero creo que por suerte vamos a llegar nosotros al gobierno antes de que Sánchez pueda seguir cometiendo más tropelías. Creo que le queda muy poco tiempo al frente del poder y todas esas medidas en favor del conjunto de los españoles, pensionistas, trabajadores, jóvenes que no pueden acceder a la vivienda, llegarán, porque parece que solo les preocupa lo de los ocupas. Sin embargo, no hay medidas en favor del acceso a la vivienda. Este gobierno no ha hecho nada durante 7 años y yo creo que es muy importante que los españoles sepan que ayer esa votación suponía proteger a los ocupas. Hay que ser muy miserable para meter en el mismo paquete la subida de las pensiones con, por ejemplo, la defensa de los inquiocupas. Gracias. Hasta la vista.